Las mujeres y los premios Nobel 2023, tema de reflexión en Zona Violeta esta noche. La amante del río Nilo, vamos a conocer la nueva publicación de Guadalupe Loaesa. Tenemos absolutamente todos los detalles y muchos otros contenidos que hemos preparado con muchísimo gusto para ustedes, amigos, amigas. Rafael García Villegas, qué alegría compartir todo esto contigo. Mi querida Laura Barrera, muy buenas noches, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana y en efecto muchos contenidos muy variados. Y vamos a arrancar con ¿qué, Laura? Bueno, pues algo que vamos a estar muy pendiente durante los siguientes días, la cultura de la Unión Americana se hace presente en la Fiesta del Espíritu. Esta mañana en la Embajada de los Estados Unidos fue dado a conocer el programa oficial con el que el vecino país del norte participa en la 51 edición del Festival Internacional Cervantino como país invitado de honor. En esta ocasión los ejes temáticos son diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad, todo ello en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. Agrupaciones son alrededor de 30, pero son más de 300 artistas. Como hemos mencionado, no nada más habrán presentaciones artísticas de música, de danza, sino también tendremos la Casa Ben Franklin, que será en donde tenemos exposiciones de arte, ciclo de cine para niños, pláticas con exbecarios de nuestros programas para poder promover intercambios académicos con universidades estadounidenses. El programa de Estados Unidos para el Cervantino 2023 destaca la presencia del deporte como parte de la cultura y la presencia de este en la educación. Uno de los epicentros de la oferta estadounidense será la Casa Benjamin Franklin, que albergará exposiciones de trofeos de la NFL y cinturones de campeones del pugilismo. Pero además, el deporte en sí mismo hará acto de presencia. Hemos podido contar con la presencia de grandes NFL, las grandes ligas de béisbol, los capitanes de la Ciudad de México, el equipo de básquetbol de la G-League de la NBA y el Consejo Mundial de Boxeo. Las 4 organizaciones con las que estamos trabajando van a tener tanto actividades puramente deportivas dirigidas a los jóvenes de la ciudad de Guanajuato para inculcarles valores positivos a través del deporte, pero además van a ser actividades que reflejan esta intersección entre el deporte y la cultura. Puntualmente, dentro de la Casa Benjamin Franklin tendremos Access Dance Company, que es una compañía de danza que algunos de sus integrantes tienen discapacidad. Como mencionaste, el Chef de Alaska, Sihasin, que es un ensamble de hermano, hermana, papá de música diné o navajo, que representa a las comunidades nativoamericanas. Ballet hispánico, pero al mismo tiempo Dance Theater of Harlem, este rapero que mencionamos, que si bien es mexicano, promueve la enseñanza del maya con niños en Yucatán y en Quintana Roo. La multiculturalidad es un valor de diálogo que fue destacado en la presentación del programa. Muchas veces existe mucho ruido en las relaciones, pero la cultura nos da la oportunidad de tener una conversación, un diálogo abierto, honesto, que es muy necesario para todos los pueblos. Este es el cartel oficial de la presencia de los Estados Unidos en la 51 edición del Festival Internacional Cervantino, el cual también contará con una aplicación descargable. La Fiesta del Espíritu, el Festival Internacional Cervantino, se llevará a cabo del 13 al 29 de octubre en la ciudad de Guanajuato. En la cámara, Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, Noticias 22, Víctor Gaspar. Nuestra memoria cinematográfica da cuenta de su legado. Así es, recordando un personaje que transitó por las distintas etapas de la creación fílmica. Después de lo que vi en la escalera, no voy a dejar que nadie salga de aquí. Imagínate que fueran mis hijos los que... La sala principal del Palacio de Bellas Artes fue el escenario para rendirle un homenaje al cineasta Francisco Javier Robles Molina, fallecido el 24 de junio del año pasado a la edad de 73 años. Realmente su gran obra que conoce la mayoría del público es el cine, desde que empieza con las Poquianchis, está y destacan Rojo Amanecer, por supuesto, Los Motivos de Luz, Bajo la Metralla, Zapata en Chinameca, Muelle Rojo,
Noche Carnaval, hay cantidad de películas muy importantes y todas ellas destacan por algo porque tienen una posición política, un compromiso social. Esa es la gran obra de Javier y en los últimos años como director, que está Ayotzinapa, Crónica de un crimen de Estado y La luz del alba. También recordar al papá, ¿no? O sea, sí, fue el maestro, fue el escritor, fue con este compromiso social, ético, artístico, pero también al papá, ¿no? Que bueno, eso a veces decimos, bueno, sí, Bellas Artes, y al hombre, y al esposo, y a la pareja. El homenaje comenzó con un acto musical para después continuar con una semblanza que realizó su hija Paloma y la presentación de Bengalas en el cielo de Erika Méndez. La otra parte será también un fragmento de un monólogo que hizo Javier, que se llama Yo Neruda, sobre precisamente los cuestionamientos que se hace Neruda y de un escritor. O sea, él era como el alter ego de Javier, el escritor, con Neruda, una plática, una conversación, música, momentos muy espectaculares de su cine más importante. Javier Robles fue escritor, dramaturgo, director y editor. Su familia recordó su prolífica obra, pero también la censura que vivió, pero que no lo detuvo. El Ángel del Metro la historia sucede en el interior del metro. Un día, 24 horas en el interior del metro. Lo único que vemos del exterior es cuando el personaje sale a la luz. Es el mundo oscuro subterráneo. Eso nos lo negó por censura el IMCINE cuando era el gobierno del PAN. A mí me pidieron, yo era la productora, que bueno, estaba maravilloso el guión, era muy bonito, muy bien, pero había una una secuencia que se tenía que quitar para que nos la pudieran aprobar. Dije, no. Y Javier también dijo, no. Mi papá tenía alrededor de 100 libros cinematográficos escritos. Se le filmaron 40 y tantas, 43, 46. Pero muchas, y muchas de verdad muy valiosas que ahí están. Son realmente una joyita. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya fue inaugurada una residencia de la que les hemos venido platicando. En efecto, se trata de la creación de emprendimientos culturales colectivos. Vamos a ver los detalles. Este 2023, el Laboratorio de Co-Creación Sociocultural de la Secretaría de Cultura realizó la primera convocatoria Creación de Emprendimientos Culturales Colectivos, una iniciativa que pretende fortalecer y capacitar el desarrollo de propuestas de diversas disciplinas. Posibilita encontrar nuevas maneras de trabajo. Esa sería la respuesta. Encontrar nuevas maneras de trabajo, co-creando, compartiendo, escuchando y haciendo un intercambio de saberes. Los proyectos ganadores se eligieron de diferentes partes de la República. De la zona norte del país se eligió de Chihuahua Mukizumi, un proyecto de arte textil de Albina Palma Guerra. De la zona sur, en Veracruz, Paapá Tortilla Pura, trabajo de cultura alimentaria de Diana Alvarado Cruz. En la zona centro-occidente, Álvaro Ortiz López de Nayarit fue seleccionado por el proyecto de patrimonio cultural Huirrárica Niericamanita. Por último, de la Ciudad de México, correspondiente a la zona centro, se seleccionó a María Fernanda Fernández Espinosa por el proyecto escénico No nos espante abuelita, mitos y leyendas de Tlalpan. Ahora, estos trabajos realizan una residencia en el Complejo Cultural Los Pinos y trabajarán durante una semana. Lo que aquí va a suceder a lo largo de estos días, de esta semana, es justamente el desarrollo de esos procesos. Empezaron los emprendimientos a presentarse, a platicar quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que ofrecen, desde dónde, cómo es que lo trabajan. En el laboratorio se contará con el apoyo de especialistas también como Ilan Cruz y Aide Boeto, quienes encaminarán a los emprendedores a crear un modelo de negocio. Después de esta residencia se le dará seguimiento puntual a los proyectos durante 6 meses. Aunque el trabajo que se va a hacer aquí durante una semana es un trabajo intenso, la idea es que sea inmersivo. La intención es que nosotros, juntas y juntos, podamos medir los avances de eso que se está proponiendo aquí.
Más allá de normas estéticas o técnicas establecidas, el Art Brut da rienda suelta a la creación. Vamos a explorar el mundo del arte marginal. Historiadores y críticos del arte se reunirán en el Colegio de San Ildefonso para hablar sobre el arte marginal, arte outsider o arte brut. Lo que les une son personas, individuos, hasta grupos poblacionales que no han tenido a lo mejor acceso a una formación académica tradicional. Sin embargo, siempre está ese impulso de la creatividad. El Art Brut nos devuelve la mirada y nos pregunta qué es lo que consideramos como el arte. El encuentro, el cual se realizará hasta el 14 de octubre, contempla la realización de un ciclo de cine y varias conferencias de especialistas de España, Alemania, Suiza, Brasil, Croacia y por supuesto México. Con nosotros va a estar Emanuel Sánchez Méndez, está terminando su doctorado justo sobre la estética latinoamericana de personas marginadas. También va a estar Ricardo Caballero, que lleva más de 2 décadas trabajando con poblaciones que se encuentran en centros de reinserción, rehabilitación, y también es población inimputable por su condición mental. Destaca la participación de Graciela García, quien impartirá el curso Aproximaciones al Art Brut como escuela de desaprendizaje. La premisa es que todo el ser humano tiene esa dosis de la creatividad. El medio, el vehículo a través del cual lo va a expresar, cada uno encuentra su camino. El taller se compone de 2 sesiones y si me permite así lo puedo comentar, ¿no? Entonces se va a hacer un acercamiento al Art Brut como una escuela de desaprendizaje. Noticias 22, Alberto Aranda. Las letras son el puente para unir universos. Consolidar estos lazos es la meta de esta red de bibliotecas. La Bibliotecología y Cómputo de la UNAM, en conjunto con 37 bibliotecas de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, conectarán por primera vez para la creación de un micrositio. El doctor Graue, siendo en ese momento el presidente de la red, nos propuso que las bibliotecas también contribuyeran a fortalecer las actividades sustantivas de estas universidades, que como sabemos son la educación, la investigación, la difusión cultural. En 2022 se comenzó a integrar el proyecto, el cual ofrecerá diversos recursos como libros, tesis y revistas, además de cursos sobre cómo usar la información, realizar citas y las novedades bibliográficas. Lo que queríamos era que las comunidades pudieran tener fácil acceso a la información, sobre todo a la información que es de libre acceso digital, pero también que supieran lo que ofrecen estas universidades. Esta unión busca que las bibliotecas sigan evolucionando, aprovechando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la inclusión. Otro tema también muy importante es que logremos ser bibliotecas inclusivas. En este caso abordamos el tema de las comunidades que tienen discapacidad. Y, por ejemplo, ¿qué servicios les podemos dar? ¿Cómo nos podemos unir? El micrositio ya se encuentra disponible para su consulta a través de la página web de bibliotecas de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. Para Noticias 22, Ileana Luna. Él sabía romper esquemas y lo hizo en el teatro, en el cine y en la radio. Por eso su obra forma parte del imaginario colectivo. Con la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos, Orson Welles marcó un hito en la historia de la radiodifusión, asombrando a miles de oyentes con el realismo de su relato que sembró el pánico, haciendo pensar a la gente que se trataba de una verdadera invasión extraterrestre. Director, productor, guionista y actor estadounidense, fue un genio no solo en el séptimo arte, sino también en la industria de la radiodifusión. Welles comenzó su carrera teatral a los 16 años en el Gates de Dublín y en 1936 debutó como actor y director en Nueva York.
Durante esta etapa alcanzó notoriedad gracias a diversos montajes de Shakespeare como Macbeth o Julio César, producidos por su propia compañía. Su primera cinta, Ciudadano Kane, es considerada como una de las obras más significativas de la historia del cine. A la par de sus actividades como director y protagonista de sus propias películas, desarrolló una importante carrera interpretativa en la que destacan títulos como Alma Rebelde, El Tercer Hombre o Moby Dick. Tanto las películas como sus espectáculos televisivos y hasta sus programas radiofónicos continúan maravillando a todo el que se acerque a conocer su obra. Orson Welles falleció el 10 de octubre de 1985 en Los Ángeles, California. Noticias 22, Alfonso Popoca. Es impresionante, Laura, amigos, ver cómo hay personajes destinados a la inmortalidad con obras tan emblemáticas. Ya escuchábamos ahí, sí, el fenómeno que se suscitó con la Guerra de los Mundos en una producción radiofónica, pero con El Ciudadano Kane, que muchos críticos consideran la mejor obra cinematográfica de todos los tiempos, por su estructura visual, por su estructura de guión, por la idea de recrear a un personaje como William Randolph Hearst, que todavía en aquellas épocas andaba haciendo polémica, y que Orson Welles llegue y de repente lo retrate y critique a la sociedad de su tiempo. Efectivamente, una crítica que le valió represalias muy importantes, al grado que tuvo que irse a refugiar a Europa para poder continuar trabajando, porque fue acusado de comunista. Hay que entender que estamos hablando de una época del macartismo, en la cual, bueno, pues había una sospecha de comunismo o sospecha de estar en contra del régimen, casi por cualquier tipo de crítica que se hiciera al sistema. Y bueno, pues Orson Welles no se quedaba callado. En Europa, él se acercó mucho a la obra de Cervantes, incluso, y empezó a hacer ahí algunos bocetos para crear películas en torno al Quijote. Bueno, pues con una creatividad inmensa y una capacidad como escritor, como director, como actor, que aún ahora sigue siendo muy valorada. Y una sensibilidad poética desde la primera imagen de El Ciudadano Kane, donde se cae la esfera de cristal y que él dice Rosebud. Ahí empieza una narrativa poética que pocos cineastas, y sobre todo que ha sido ejemplo e hito para muchas generaciones. Ahí está el recuerdo, pues, esta noche del gran Orson Welles. Efectivamente. Y ahora vamos con arte, con ciencia y con técnica. Vamos a volver la mirada al oficio del laudero. La fabricación y reparación de instrumentos musicales de cuerda pulsada y frotada como violines, violas y violonchelos es un oficio de centenaria tradición, una actividad que por más de 4 siglos ha conjugado arte, ciencia y técnica. Desde hace 36 años, nuestro país cuenta con un centro de estudios en el que se forman a nivel licenciatura los profesionales de este noble oficio. La Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es una de las pocas escuelas en el mundo con una calidad tan alta en cuestión de la construcción, el oficio de la laudería y aparte de la vinculación con las artes y sobre todo las ciencias. Esta institución, fundada en 1987 y ubicada actualmente en la ciudad de Querétaro, ha formado centenares de lauderos especializados en la construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada. Tenemos egresados que están actualmente trabajando en talleres de Boston, por ejemplo, egresados que están trabajando en Nueva York, en talleres de laudería, estudiando especialidades en Italia. La Escuela de Laudería del Imbal celebrará su 36º aniversario con una exposición titulada Maderas Musicales, en colaboración con el Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante de San Miguel de Allende, espacio que en los años 70 del siglo pasado tuvo una intensa actividad musical, impulsada en gran medida por el taller de violín que instituyó el artista Leonard Brooks. El Centro Cultural Nigromante se acercó a la Escuela de Laudería con la pretensión de volver a reanimar no solamente los instrumentos, sino el taller de violín. La muestra estará conformada por más de un centenar de instrumentos elaborados por alumnos de distintas generaciones y, entre otras cosas, permitirá a los visitantes conocer cómo es y qué se hace en un taller de laudería.
que conozcamos, digamos, a fondo lo que es el oficio, lo que es la profesión, lo que es la tradición de la laudería, tanto en México como en el mundo. La exposición Maderas Musicales será inaugurada el día de mañana con un concierto de cámara y podrá visitarse hasta el mes de marzo en el Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante. A lo largo de la exposición habrá conciertos, activaciones, recitales, pláticas, demostraciones, talleres para toda la familia, para todos los gustos, así es que los esperamos por aquí. Noticias 22, César H. Meléndez. La ciencia sigue creando reductos para la inclusión y una mayor difusión. Para acercar la divulgación científica a la población joven con discapacidad auditiva y visual, el Museo de las Ciencias Universum difunde una serie de materiales audiovisuales que informan sobre temas que van desde la nanociencia hasta las especies en peligro de extinción. Esto surge de la intención de poder hacer una ciencia incluyente, de poder llegar a personas y a públicos que generalmente no vemos. La serie de cápsulas se titula Ciencia que no se habla y aborda 5 líneas temáticas relacionadas con las matemáticas, la cultura y la vida cotidiana. La idea es que un líder de la comunidad sorda dirija cada uno de estos materiales audiovisuales que se acompaña de subtítulos, gráficos y voz. Se trata de 52 cápsulas de video y 36 carteles que incluyen un código QR que contienen una explicación en lengua de señas mexicana. Son temas que los jóvenes nos dijeron que les interesaba, que los científicos les hablaran de eso. Entonces, mucho, por supuesto, tiene que ver con tecnología, mucho tiene que ver con cambio climático, con qué tan cierto es que está catastrófico el futuro. Este proyecto, Ciencia que no se habla, pues es un proyecto pionero, ¿no?, aquí en México, y esperamos tener como otros proyectos que sigan llevando la ciencia a otros públicos que aún nos falta por llegar. Estas cápsulas de ciencia incluyente se presentan en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y pueden verse a través de la señal de Canal 22. Noticias 22, Karen Rivera. ¿Será que la divulgación científica pueda tomar partido? ¿Ustedes qué piensan? En este espacio le hemos contado cómo, en varias ocasiones, el prestigioso mundo de las revistas científicas se ha visto envuelto en el escándalo. En esta ocasión, la reconocida revista Nature ha sido acusada de ser parcial, publicó Le Parisien. Acabo de ser publicado en Nature porque me apegué a una historia que sabía que atraería a los editores, pero no dije toda la verdad para que se publicara mi artículo sobre el cambio climático, dio a conocer el científico estadounidense Patrick Brown, quien publicó un artículo el 5 de septiembre en The Free Press, en el que cuenta cómo, en un estudio sobre incendios forestales publicado el 30 de agosto, se centró deliberadamente en el papel del calentamiento global en el aumento de los riesgos, sin estudiar a sabiendas la contribución de otros factores potenciales, como la gestión de la tierra. De acuerdo con el especialista, llevó a cabo este trabajo con el único propósito de mostrar cómo Nature favorece los estudios que se adhieren a una narrativa climática unidireccional, lo que tuvo el efecto de una bomba en la comunidad científica. Los medios de comunicación estadounidenses y británicos, que regularmente transmiten opiniones escépticas sobre el cambio climático, aprovecharon las acusaciones. En su defensa, Nature acusó al investigador de haber traicionado la confianza de sus coautores y defendió el proceso interno de revisión por pares. Para Ivan Oransky, cofundador de Retraction Watch, un sitio que monitorea la retractación de artículos académicos, lo que Patrick Brown hizo fue intentar demostrar una ética cuestionable, pero el problema es que su intento de demostrarlo se basó en una lógica defectuosa, lo que obviamente terminará por convencer a aquellos que ya dudaban de que los científicos no son ni rigurosos ni honestos, especialmente sobre el cambio climático. A Brian Nosek, cofundador del Centro para la Ciencia Abierta, organización estadounidense que promueve la transparencia científica, también le preocupó que Brown sintiera que tenía que simplificar demasiado su trabajo para seguir una carrera en ciencias.
en especial en un contexto en el que los jóvenes investigadores a menudo se quejan de la presión sobre ellos, expresada por el dicho publicar o perecer. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Todo comenzó como un juego y ahora el traductor del rock es un fenómeno viral. Una mujer aseguró. Nico Bori es un músico y youtuber chileno conocido por miles de personas en el mundo digital como el traductor del rock. Su historia como celebridad de internet se remonta al año 2019, cuando decidió apostar por un canal en la famosa plataforma de videos, en el que compartiría sus versiones de grandes clásicos del rock y el heavy metal, imitando casi a la perfección el estilo vocal de cantantes como James Hetfield, Eddie Vedder y Chris Cornell. Y un día, de broma, hice las imitaciones, pero cantando las canciones en español. Entonces, Metallica, Guns N' Roses, haciéndolo como una broma, como una parodia, pero la gente me comentaba, oye, esto suena genial en español, y así miles y miles de comentarios, así que descubrí que faltaba esa necesidad de entender las letras. Mucha gente no tenía idea de lo que decían estas canciones que hemos escuchado toda la vida. Actualmente Nico cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en YouTube, desde rockeros de la vieja escuela hasta adolescentes que recién están descubriendo este género musical, reconocible por sus épicos riffs y solos de guitarra, pero también por la profundidad y belleza lírica de muchos de sus himnos. Mi idea es que sea muy fiel, que se entienda exactamente lo mismo que quiso decir el autor. Hay algunas que quedan muy bien, otras que no tanto, pero a veces con la interpretación uno igual las valora y la gente me lo ha hecho saber así. Con el fin de extender su labor como divulgador del rock a otros formatos, Nico lanzó su libro Rock Traducido, en el que presenta la historia y letra en español de 50 legendarias canciones del rock anglosajón, como Bohemian Rhapsody de Queen y Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Tiene la letra traducida, tiene una caricatura que representa un poco el espíritu de la canción o el artista. Entonces es un libro muy visual, de lectura simple y rápida. A partir de mañana, Nico Bori estará de gira por nuestro país para promocionar su libro Rock Traducido. Durante una semana visitará 6 ciudades mexicanas, iniciando en Monterrey y concluyendo el 15 de octubre en la Ciudad de México. La publicación podrá adquirirse directamente en las presentaciones o a través del sitio web buscalibre.com. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Conozcamos la historia de la mujer mejor vestida de México. Guadalupe Loaesa relata en su libro biográfico La amante de Río Nilo la historia de Susan Abramow, conocida como la mujer mejor vestida de México. Susie atravesó uno de los escándalos más polémicos entre la burguesía de la ciudad en el año de 1951. Ella llegaba para casarse con Albert Anteville en 41. Y al cabo de los años, pues se fue integrando de más en más del país, sobre todo como su marido era muy rico, él era fundador y director de los laboratorios Carnot, los laboratorios franceses muy importantes. Susie llegó al país con el corazón roto, pues tuvo que dejar atrás a su familia en medio de la opresión nazi. Ella esperaba que su matrimonio funcionara, sin embargo, Albert demostraba actitudes misóginas, por lo que se refugió con su mejor amigo Roberto Gil. La trama de la novela, que es la base de cualquier novela, es el adulterio. ¿Qué le pasa a esas mujeres que incurren en adulterio y las meten en la cárcel y no a la pareja? Entonces eso me interesó mucho. Ella era muy feminista, Susie, estaba informada. Ella era una mujer que creía en el amor, idealizó el amor mucho. El México de 1951 contaba con pocas oportunidades e injusticias para la mujer, por lo que únicamente Susie fue ingresada a Lecumberri. Loaesa recopiló toda la información de la hemeroteca y de algunas charlas que tuvo con Susan. Ella se sentía, finalmente, era una desadaptada, era una inmigrante, era judía, era mujer. Para Noticias 22, Ileana Luna.
Viajemos más de 2.500 años al pasado para explorar la cultura etrusca. La necrópolis de Ponte Cagnano, situado en la región italiana de Campania, fue escenario de un interesante hallazgo. Se trata de unas pinturas de gran valor arqueológico, las cuales se cree que decoraban una cámara mortuoria. Estas conforman un mural etrusco del siglo IV antes de nuestra era, en el que se puede ver a un guerrero montado a caballo acompañado de su criado. La antigua ciudad etrusca de Ponte Cagnano fue fundada en el siglo IX antes de la era común, con el nombre de Amina, y dominaba todo el territorio circundante en su época de máximo esplendor. Es famosa por sus más de 10.000 sepulturas que van de la Edad del Hierro y el Imperio Romano tardío. Tras las guerras romano-etruscas que sacudieron la región, la ciudad cayó bajo dominio romano y en el año 269 pasó a ser llamada Picentia. Según los investigadores, el hallazgo es excepcional, puesto que es la cuarta tumba con pinturas descubierta en toda la necrópolis. Además, contribuye a enriquecer el patrimonio y a incrementar los conocimientos acerca de la cultura que habitó esta zona en la época prerromana, revelando más datos sobre las costumbres funerarias. Los arqueólogos ya están trabajando en el estudio y la datación precisa de este descubrimiento. Noticias 22, Alfonso Popoca. Les platicamos de una campaña que busca despertar entre las nuevas generaciones una cultura de respeto e inclusión. La campaña de La Vida es un Trans realiza el lanzamiento de un proyecto de sensibilización que busca mostrar la realidad de las personas trans en México, como un esfuerzo para minorar y contrarrestar el discurso de odio. La Vida es un Trans es una campaña que se empezó a planear desde hace como 10 meses más o menos. Es un encuentro entre organizaciones de la sociedad civil organizada, entre personas trans, y organizaciones que también, pues digamos que ese es el tema y su agenda principal es justo los derechos de las personas trans. Las actividades continuarán hasta mayo de 2024 en espacios públicos y escuelas, con el objetivo de reconocer la diversidad de edades, identidades y expresiones de género. La intención es que justo sea muy amplia. O sea, dentro de las mismas organizaciones se ha hablado ya también de estas nuevas, pues sí, le voy a volver a llamar narrativas y como energía que traen las generaciones más jóvenes también, que ya sus discusiones están en otro nivel y quienes seguimos un poquito estancadas somos las arriba, las 30 por ahí. Juntrans representa un espacio significativo para generar conciencia y visibilizar las diferentes experiencias de las personas de esta comunidad. Antes de opinar, escuchar, aprender a conocer, ¿no? O sea, abrir como nuestros sentidos, el oído, los ojos y demás a esas otras experiencias. Y saber eso, que existen muchas otras experiencias y que la propia no es la única. Los detalles de esta campaña se pueden encontrar en redes sociales como El Día Después MX. Para Noticias 22, Andrea Jiménez. La Academia Sueca destaca este año la presencia de la mujer, reconociendo sus aportes en los rubros de medicina, física, economía y paz. Tema que ocupa esta noche la reflexión en Zona Violeta. Muy buenas noches. Narges Mohammadi recibió la noticia en una prisión de Irán. Ganó el Premio Nobel de la Paz 2023. Esta mujer de 51 años ha sido defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la libertad de todos y especialmente de las mujeres en Irán. En contraste, con la felicidad en el rostro, la estadounidense de 77 años, Claudia Goldin, recibió la noticia de que ganó el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones de 200 años de desigualdad salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son las principales fuentes de la brecha de género? Mohammadi ha pasado prácticamente su vida encerrada. Desde hace décadas, la ingeniera y física iraní ha luchado contra el régimen opresor de los ayatolás. Ha sido arrestada en 13 ocasiones. Goldin fue la primera mujer en ser titular del Departamento de Economía de Harvard. Desde ahí sigue con tristeza un dato.
En 1990, Estados Unidos tenía la tasa más alta a nivel mundial de mujeres en el sector laboral. Hoy en día ha caído. ¿Y qué ha pasado con la inclusión laboral de las mujeres? La última pena de prisión de 10 años le fue establecida a Mohammadi en 2022 tras participar en las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini por no llevar puesto el velo islámico. Mujer, vida y libertad cobró fuerza internacional. Nadie debe permanecer en silencio ante tanta crueldad. Así lo pronunció Narges Mohammadi. Entre sus inquietudes, Claudia Goldin se sigue centrando en cómo encajar la familia, el hogar con el mercado laboral y el empleo de las mujeres. Una discusión que persiste por siglos y que merece la lucha. 2 mujeres en el Nobel 2023. Las voces se alzan para que Mohammadi salga de prisión y pueda recibir el reconocimiento en Oslo y para que las investigaciones de Goldin permitan algún día cerrar la brecha de género en el campo laboral. El Nobel 2023 sí que hará historia. Muy buenas noches. Cual instinto arácnido, los guardametas desarrollan habilidades especiales. Vean cuáles. ¿Sabías que los porteros de fútbol tienen que tomar miles de decisiones en fracciones de segundos basadas en información sensorial limitada o incompleta para impedir el gol? Un estudio encabezado por Michael Quinn, psicólogo y portero profesional retirado, señala que los porteros representan diferencias fundamentales en su forma de percibir el mundo, lo cual refleja una mayor capacidad para combinar y procesar la información multisensorial. La investigación publicada en la revista Current Biology reclutó 60 voluntarios, incluidos porteros, otros jugadores profesionales y personas no futbolistas, para analizar la capacidad de los guardametas. Buscaron diferencias en el tiempo que tardan en reaccionar a las señales de los diferentes sentidos, como el auditivo y visual. Las pruebas mostraron que tras una exposición repetida a esos escenarios, comienzan a procesar las señales multisensoriales de forma más precisa y rápida en comparación a los demás. Aunque aún queda la incógnita de si esta capacidad deriva de los entrenamientos desde una edad temprana o si es inherente y atrae a los jóvenes que tienen la posición de portero. Esta investigación comprueba que la mayor percepción de los porteros es fundamental para que los balones no entren en su portería. Con información de Diana Telles, Noticias 22. Y hay una deuda pendiente y un testamento literario. Volvemos la mirada a la estela de Tlatelolco, una reconstrucción del movimiento estudiantil de 1968. Sí, me gustaría que llegara un momento donde se reconocieran, pues no nada más de palabras, sino ahora sí de facto, toda la parte de digamos, de los crímenes de Estado que ha habido, ¿no? Y que no se quede en una cuestión de palabra, de reconocer si 68 fue un crimen de Estado que ya se reconoció, o si Ayotzinapa lo es, o Aguas Blancas, o sea, que se vaya al siguiente nivel, que es ya las responsabilidades, fincarlas y que se tengan que ir a la cárcel quienes se tengan que ir. Y las instituciones que estén involucradas tendrán que responder también. Para recordar los ideales del movimiento estudiantil del 68 es que Raúl Álvarez Garín realizó el libro La Estela de Tlatelolco. Mi papá siempre tuvo la inquietud de lograr plasmar en letras y que no se quedara solamente en el discurso, sino en discurso escrito, análisis político de lo que iba sucediendo. Eso pasa también con lo que tiene que ver justo con 68. Una de las primeras cosas que hacen es este libro que se llama Los Procesos de México 68, donde están los alegatos de defensa, ¿no? Y es como pero bueno, una necesidad de que quede plasmado la visión del lado de los estudiantes de mi papá. La Estela de Tlatelolco, una reconstrucción del movimiento estudiantil del 68, volumen publicado por el Fondo de Cultura Económica, es un documento histórico que recuerda una deuda pendiente. No se tiene que olvidar el pasado para que no vuelva a pasar. Y finalmente, aunque el país está un poco más democrático, pues no está por completo. O sea, sigue habiendo masacres, y está Ayotzinapa, ¿no?
y que no han estado, no se ha dado tampoco la justicia en este caso. Noticias 22, Alberto Aranda. Hay quienes afirman que la primera regla de la salud mental es aprender a discernir quién merece una explicación, quién una simple respuesta y quién absolutamente nada. Y justamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Cada 10 de octubre, con el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas de salud mental a nivel mundial y movilizar los esfuerzos de apoyo, se declaró el Día Mundial de la Salud Mental gracias a la Federación Mundial de la Salud Mental con apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Todas las personas tienen derecho a vivir una vida con dignidad, equidad, igualdad y respeto, y esto incluye a las personas con problemas de salud mental. Sin embargo, continúa persistiendo el estigma, la discriminación y las violaciones a las garantías individuales. Por esta razón, el evento de este año representa el compromiso global para crear conciencia sobre la salud mental y defenderla como un derecho humano universal. La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha generado la aparición de nuevos casos y ha agravado los existentes, según los expertos del Instituto de Neurología Cognitiva. Este fenómeno ha llevado a un incremento sin precedentes en la demanda de atención en salud mental. En este sentido, se pretende ofrecer una oportunidad para todos los promotores y defensores de personas con problemas de salud mental para atender las carencias que impiden que la atención y el cuidado a las enfermedades mentales sea una realidad para todo el mundo. Noticias 22, Alfonso Popoca. Y desde Holanda llega una reflexión sobre el poder de justicia social encerrado en la arquitectura. La teoría, la investigación y el diseño en una aproximación interdisciplinaria es la apuesta de Afaina de Jong, arquitecta holandesa que contempla el espacio, la diversidad y el feminismo como una vía para el cambio social. How can architecture contribute to social justice? When we think of architecture, we normally tend to think of the aesthetic point of view, perhaps from the materials and urbanism. Maybe the social isn't always apparent in architecture, but yeah, I think you can see architecture in many ways. It's either how we make buildings or we make cities, but it's also a way of articulating culture and cultural values into stone or into organizational patterns that can be urbanism or whatever. But yeah, then if we move on to social justice, I think that's a whole nother step. How do you integrate multiculturalism? Because perhaps certainly the way we recognize each other from our differences, but also from the shared space, has to do with the very core of social justice. How would a woman articulate that space, or someone who is differently abled, right? The space would probably be very different, but still accessible to everyone, because we always design from this supposed universality, but it's actually, you know, the universality is a man or a heterosexual man who can walk, you know. So I think if you reverse that and have groups of people designed from perspectives that have now not often been part of architectural language or design, you actually get spaces that are actually, you know, accessible and representational of a much wider group of people. Sustainability, that's another thing. How do you approach it? I mean, I think the social and the ecological are tied together. For me, in my practice, all of the projects are circular, right? So I've always developed a way of detailing as such that we can take I do a lot of exhibition design, for instance, right? And what I saw is that most of the exhibitions, after 4 months, they just go into the dumpster. So with all the exhibitions that I do, but also the pavilions, the buildings, I detail it in such a way that everything can be taken apart and can be readjusted back into the cycle. Noticias 22, Víctor Gaspar.
La inmortalidad se oculta en el fondo del mar. ¿Quién dice que a la muerte no se le engaña? La medusa inmortal hace lo que todos quisiéramos poder hacer en nuestro lecho de muerte, tener una segunda oportunidad de vida y, en su caso, muchas más. Turritopsis dorni es una pequeña medusa la cual tiene increíbles capacidades regenerativas. Vive la típica vida de una medusa normal. El cigoto se convierte en una larva que se desplaza al fondo marino para esta vez transformarse en un pólipo. Después, asexualmente se reproduce, crece y no muere. A menos que sea comida o destruida, lo que hace la medusa es invertir su ciclo de vida, reduciendo su forma a una esfera que se adhiere al fondo marino para volverse un pólipo nuevo, que vuelve a vivir su ciclo. IFL Science retoma un estudio de 2022 que logró leer su material gen por gen. Con ello, descubrieron una serie de variaciones que contribuyen a esta regeneración de la medusa. La investigación se centró en la reparación del ADN, la comunicación y renovación de las células y el mantenimiento de los cromosomas. Además, identificaron una serie de cambios en la expresión genética que le permite a la medusa restablecer su reloj biológico. Lamentablemente, la vida eterna de este pequeño ser está limitada a su suerte, porque tienen pocos mecanismos de defensa para evitar un lugar tan peligroso como lo es el océano. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Como lo anticipábamos al inicio del programa, la cuenta regresiva comenzó y vayamos conociendo algunos de los protagonistas del Festival Cervantino, donde Canal 22 y Noticias 22, por supuesto, estará haciendo la cobertura completa. El ensamble Mignagüey y la orquesta Escuela Jóvenes Líderes se presentan en la edición 51 del Festival Internacional Cervantino. El ensamble recibe su nombre a partir de su director artístico, Yuan Kim, escrito al revés. Presenta una síntesis de la cultura del hip hop y el rap bajo una perspectiva que se aleja de las convenciones colonialistas. Hybridity is a post-colonial term. So hybridity, in my opinion, and it is my understanding that it is a mixture without any kind of creative sort of agency or creative power. What we do is rooted in this principle called meta-sampling, which is an idea that you actually sample principles, portional principles, and then by reframing them to innovate or have trigger deeper changes in the system. El pianista coreano Yuan Kim, quien estudió composición en el Berklee College of Music de Boston y en el Conservatorio de Música de San Francisco, ofrece una particular concepción del arte sonoro llamada method sampling. I actually had it was a blessing in disguise that I had a luxury of looking at the things as just what we call in method sampling methods and everything else, because method is sort of like technology that allows everything to be, and culture is a customed, repeated sort of inheritance that grows out of those technologies. La concepción musical de Yuan Kim tiene muy presente su entorno sociocultural, ante el cual también es crítico, cuestionando las concepciones históricas y las posturas actuales hacia las minorías. I would say, I'm hesitant to use multiculturalism, and I'm also hesitant to go with this idea of DEI, or in America we call it diversity, inclusion, equity and inclusion, right? So the reason that has been practiced so far in America, it's been litigating the past. Oh my gosh, you did so and so such, historical past wrongdoings. Therefore, you must bow down to certain minorities for certain reason, and then it becomes even more complicated. El ensamble Mignagüey y la orquesta Escuela Jóvenes Líderes se presentarán el domingo 22 de octubre a las 8 de la noche en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas como parte de la programación que ofrecen los Estados Unidos, país invitado de honor a la 51 edición del Festival Internacional Cervantino. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues reiteramos a partir de este viernes en la inauguración, Noticias 22 presente en el Festival Internacional Cervantino, su edición 51, Estados Unidos, el país invitado de honor, y todos los detalles a través de su pantalla. Y nos vamos a despedir, Laura, con música. Tenemos musiquita. 210 años de uno de los grandes compositores, un revolucionario de la ópera italiana durante la época del romanticismo, Giuseppe Verdi. Efectivamente, y también un revolucionario porque él le toca la
reunificación de Italia, los tiempos de Garibaldi, en los cuales, bueno, pues el ejército prusiano, los prusianos no querían esa reunificación. Viva Verdi en las barras. Viva Verdi, viva Víctor Emanuel, rey de Italia. Y bueno, pues él crea un himno que es considerado hasta hoy el segundo himno de Italia, que es el Va Pensiero, de Nabucco, también conocido como coro de los esclavos hebreos, que justamente es el himno de la reunificación de Italia. Entonces hay un carácter ahí nacionalista en este hombre que amaba a Shakespeare, que redefine las tesituras vocales, por eso se llama el barítono verdiano, por ejemplo, ¿no? Son 27 óperas, aunque también tiene música sacra, tiene piezas instrumentales bellísimas, y vale la pena también resaltar, su vida fue una tragedia, él dejó de componer mucho tiempo y a los 40 años decide regresar a la música y crea la que es quizá la trilogía más importante en la escena operística italiana. Hoy así recordamos al gran Giuseppe Verdi. Buenas noches.